Le presento hoy día a María Jesús Junqueras. Ella es psicóloga en la Universidad del Desarrollo. Está formada en el programa de entrenamiento en terapia estratégica breve. Tiene un diplomado en educación emocional y coaching y PNL. Y desde el 2018 trabaja en el contexto universitario para impulsar áreas de bienestar. Actualmente es la psicóloga del equipo de bienestar en vida universitaria de la Universidad de los Andes. Y ella es nuestra experta hoy día para conversar en relación al bienestar de nuestros alumnos, bienestar psicológico de nuestros alumnos. Así que le doy el paso aquí a María Jesús, quien va a continuar liderando esta sesión. Muchas gracias, Francisca. Primero que todo, saludarlos porque son las 7 de la tarde, todos vienen de sus jornadas laborales o académicas, ¿cierto? Así que pues ojalá y se hayan traído un cafecito o algo para poder hacer más ameno esta actividad que me imagino que también vienen, ahí la Francisca me contaba un poco, ustedes los martes de cada mes tienen estas instancias en donde ustedes participan de manera voluntaria, digamos, para poder estar, actualizarse, conocer cosas nuevas. Y a partir de eso me gustaría entregar un poquito el micrófono antes de partir para conocer sus expectativas. Quiero saber por qué se conectaron a este taller, qué fue lo que les llamó la atención, qué vienen a buscar. ¿Puedo comentar? Yo probablemente soy el más viejo del grupo, ¿ah? Y tengo más de 50 años de docencia y debo confesar, y más de 30 en la Facultad de Medicina, estoy paralogizado con los alumnos de hoy día. La verdad que con mi equipo conversamos, pues no los entendemos. Entonces, yo no sé si porque soy muy viejo, pero entonces me encantaría que tú nos cuentes cómo podemos llegar a entenderlo, porque son muy distintos a los alumnos de hace 5 años atrás. O sea, no es tanto tiempo. Ese es mi comentario. Perfecto. Oye, yo tomándome las palabras de Alfonso, en esa misma línea que soy mucho más joven, también me pasa un poco eso. Acabo de recibir un correo, yo haciendo una sugerencia para que pudieran terminar un trabajo en el tiempo que corresponde, en el fondo, en la mayor de la disponibilidad del mundo, y me responden así como: profesor, estoy un poco inquieta por su correo, porque esto es un deprimento de mi salud mental respecto a alcanzar a terminar en 3 días el trabajo. Y yo así como: ¿broma? Es como esto, yo en el fondo te lo mandé un salvavidas, que parece que fue un salvavidas de plomo respecto a cómo terminar un trabajo. Y en el fondo a mí me pasa que llevo solo 10 años en docencia, Alfonso mucho más experimentado que yo, pero también tiendo a tener esa misma sensación, ¿no? De que estas generaciones, en el fondo, ese detrimento de la salud mental, citando a esta alumna que me mandó ese correo, es bien especial, ¿no? Y en el fondo yo, treintona, también me llama la atención, en el fondo, cómo poder acompañar y apoyar para no quedarse con esa idea, bueno, es el alumno flojo, en el fondo el que me está mandando un correo, y tratar de empatizar con él desde las herramientas que podamos ir adquiriendo, para efectivamente, dado su detrimento de la salud mental, poder acompañarlo desde ahí, ¿no? Perfecto. Súper importante lo que me han mencionado. Diego. Hola, sí, yo, bueno, yendo quizás, como dice el doctor Valenzuela, del otro lado, yo llevo un año de docencia recién, o sea, creo que no alcanzo a cumplir un año, soy casi recién egresado, egresé hace un año, entonces, claro, vengo del otro lado, de la otra área del doctor Valenzuela, y un poco, claro, como lo que quizás me gustaría encontrar en esta sesión es un poco las herramientas para saber discriminar entre, porque yo sí soy de la generación de que yo soy un convencido de que el problema de la salud mental es un problema real, es un problema que existe y un problema que hay que afrontar, pero claro, muchas veces, como en todo, existen estas como, estos comportamientos, como explicaba la profesora también, de que uno dice como: chuta, a ver, ¿qué herramientas tengo yo como profesor para decir esto es real, esto hay un problema de fondo real, cómo puedo ayudar a solucionarlo? ¿O simplemente es una terrible lo que voy a decir, pero es una obra de teatro esta cuestión? ¿O qué? ¿O cómo, qué herramientas para un poco enfrentar estas situaciones? ¿Puedo decir algo? Buenas Por noches. supuesto, Víctor, Sí. adelante. Mira, la verdad es que yo le habría cambiado a lo mejor el título a la reunión de hoy día. Le habría puesto apoyo a los docentes para no morir en el intento.
Porque resulta que los alumnos, y es el ejemplo que menciona el doctor Valenzuela, ellos se sienten, no sé, por ponerte un calificativo así, a lo mejor es muy como dioses, ¿ya? Piden, piden y piden, y no tienen claro cuáles son sus deberes, solo sus derechos. Entonces a uno, y pasa en todo orden de cosas, no solamente con los alumnos, en la sociedad toda, en la cual estamos viviendo actualmente. O sea, yo creo que los alumnos hay que centrarlos y primero, que conozcan bien sus deberes, porque tienen todo derecho. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora las María Paz. O sea, parece que era puro derechos de ellos, no son deberes. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a ellos? No, escribirle eso. Eso quería decir. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más, Carmen? Sí, está levantando la mano. No te escuchamos, Carmen, estás con el micrófono. No sé si ahí te ayudo. Ahora sí, ahora Ahí, sí. ahí sí. Bueno, resulta que estos niños están 7 años en la universidad, los que hacen un currículum corto, digamos. Entonces, un niño de primero o segundo es muy distinto al que está en el internado. El niño que está en el internado, les digo niño, bueno, el estudiante que está en el internado, a mí entender, o lo que a mí me toca, es mucho más consciente de sus deberes, quizás porque yo lo asusto un poco y les digo, bueno, esto les va a tocar a ustedes, tienen que aprender a hablar, a ser respetuosos, a cumplir, a examinar completo, porque o si no van a tener que darle alguna explicación al juez y tienen que hacerlo completo. Y esos niños son más conscientes de sus deberes, pero los estudiantes que son más chicos son más al lote, hay mucha droga. Yo he hablado con estos niños más chicos y hay droga y bueno, y también el miedo a lo que está ocurriendo, el miedo al transporte. Se hace difícil para ellos también, igual que para nosotros, hacer una docencia como más pura, más limpia, sin que nos afecte los males o las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad actualmente. Entonces, bueno, en resumen, 2 cosas. Una, que la sociedad está distinta. Tenemos más peligro, más inmigrantes, más gente que nos pide mucho, nos exigen los pacientes. Y por otro lado, las distintas edades que tienen los estudiantes en este proceso de estudiar medicina. Totalmente de acuerdo. Ok. Ya. Entonces, tomando un poco los comentarios que les agradezco infinitamente a las personas, ¿cierto? Que ahí activaron sus micrófonos y pudieron conversar. Como me presentaba Francisca, ¿cierto? Yo trabajé, yo me veo súper joven ya, pero también estoy en los 30 como la María Paz. Ya, me encanta. Que de repente ahí me tiran flores por verme más chica, pero bien. Y trabajé harto tiempo con la Universidad del Desarrollo en esto mismo, ¿ya? En el trabajo desde vía universitaria, trabajando con los universitarios, ¿cierto? En voluntariado, en distintas instancias, no solamente desde lo académico, sino que también en cosas que en teoría a ellos les interesa y les gusta. Y ahora estoy acá en la UAM desde el área de bienestar, que no sé si ustedes saben, pero surge a partir del 2019, un poco desde el estallido social. Entonces justo ocurre también la pandemia y agarra todo este boom que tuvo la salud mental y un poco sacarlo del tabú y poder pedir ayuda era más normal y no parecía que era un loco y todos lo estaban necesitando. Si bien hay muchos estudios y en eso quizás ustedes se manejan muchísimo más porque están constantemente actualizándose en lo que tiene que ver con estudios y con información de la salud, han habido como mucha información e investigaciones que todavía están al debe de cuáles van a ser los impactos que vamos a tener como sociedad, no solamente generaciones en particulares, con esto cierto que tuvimos de la pandemia. Y efectivamente es algo que, si bien no nos obliga a sernos responsables
¿sí? Es una característica que tenemos que tener en consideración para las generaciones que hoy día ustedes se están formando. ¿Ya? Ustedes están en un rol hoy día de formadores, por lo tanto, cuando ustedes dicen como, ¿cómo poder entender a estos alumnos? Tener herramientas para enfrentar a esto, siempre considerando en el contexto que si bien yo puedo ir a tratar de entender, de empatizar, como lo hizo la María Paz, ¿cierto? Que trató de tirarle un salvavidas y parece que fue totalmente desviada esa intención que tenía la María Paz, siempre entendiendo desde el rol de formación. Es decir, me pasa mucho que llegan de repente papás a la consulta y me dicen, pero es que ¿cómo lo hago para que me entienda, pero colocándole límite? Es que no se trata de ser 100% permisivo. No se trata de que la María Paz, el próximo correo que le mande, sea entonces mucho más cuidadoso y que... No. Se trata de que quizás la María Paz va a usar otra estrategia. Quizás en vez de mandarles un correo, la próxima vez que tenga que enfrentar una situación así, quizás va a preferir juntarse 5 minutos después de la clase. Estoy inventando. Porque se dio cuenta que el impacto que tuvo el correo fue totalmente nefasto a lo que ella quería lograr, que era justamente ayudar al alumno, ¿ya? ¿Pero a qué voy con esto? A que nosotros tenemos que entender que a partir de estas características que estamos enfrentando en la generación que hoy día, ¿cierto?, está entrando a la universidad, efectivamente nos vamos a encontrar con un joven que es más frágil, pero esto no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver mucho también con el grupo que está entrando. Hoy día no sé si ustedes se han también dado cuenta, pero dentro de la universidad cada vez tenemos más porcentajes de alumnos becados, lo cual es muy bueno, porque efectivamente la universidad se está abriendo a esta como diversidad y que podamos tener, ¿cierto?, distintos alumnos que puedan obtener una educación de calidad. Eso también implica que hay diferentes recursos a nivel familiar, ¿sí? Y la forma en cómo yo enfrento un conflicto, la forma en que yo me comunico con una persona, con una autoridad, etcétera, lo voy aprendiendo no de la noche a la mañana, no solamente en mi etapa universitaria. Lo fui aprendiendo a lo largo del colegio, lo fui aprendiendo en la casa. Por lo tanto, creo que es muy importante que miremos que si bien hoy día nos estamos haciendo cargo de poder ayudarlos y formar a profesionales íntegros, también hay una patita que se nos escapa de las manos y que realmente el cómo vamos a impactar en el otro va a ser un poco complejo ir a manejar y controlar, ¿ya? Entonces, les quiero entregar ahí un poco el soporte y la contención a ustedes, que por eso les di el micrófono al inicio, porque ustedes también son humanos, pues, y les pasa un montón de cosas cuando tienen que atender a estos alumnos. Les pasan cosas porque efectivamente se ven con esta sensación un poco de injusticia, como, oye, pero si yo la hice mucho más difícil que tú, y como, ¿cómo me estoy pidiendo esto? O tú te mandaron un salvavidas y me respondes esto, como te estoy tratando justamente de ayudar. Qué difícil, porque a ustedes también les pasan cosas, pero creo que es muy importante no olvidar que dentro de todo el rol que ustedes cumplen es de formación y para poder ayudar a esa formación íntegra, ¿ya? Y que dentro de la universidad los alumnos tienen donde pedir apoyo psicológico. Es decir, si la María Paz, perdón, te voy a usar de ejemplos que me gustó mucho el correo que mandaste porque yo además hago una charla de comunicación asertiva y aparece todo el rato esto, de que no saben enfrentar el correo, no saben contestar un mail. ¿Ya? Entonces aparece todo el rato esto. Poder un poco ir a mostrarles formas que yo puedo ir a relacionarme con el otro y que no se acaba el mundo. Entonces, esta generación que viene entrando efectivamente tiene una tolerancia a la frustración nula, ¿ya? Son instantáneos, es decir, se les llega a caer el internet, tiene un visto el WhatsApp y colapsan. La crisis de pánico, no sé si ustedes saben, pero dentro de la universidad hay un protocolo de emergencia, que es parte de lo que yo también vengo a contarles hoy día, y ese teléfono de emergencia me han llamado 14 veces en solamente este semestre. De las 14, 13 o 12 han sido crisis de pánico. Crisis de pánico que cuando asisto, la verdad es que era porque me estaba sacando un control, o sea, me estaba sacando una mala nota en un control, me pusieron 3 evaluaciones en un día, ¿sí? En donde uno diría como, ya, pero aquí entran las herramientas que sí les quiero entregar hoy y que sí las quiero que vayamos a conversar, ¿ya? Entonces, como les decía, desde la universidad ellos tienen donde recurrir. Por lo tanto, si esto a la María Paz o a cualquiera de ustedes les pasa constantemente y tienen un alumno que reacciona de mala manera, que lo ven, que no sé, empieza a faltar a clases, que les llama la atención ciertas cosas, o se les prende ahí una alarma, la idea es que lo podamos derivar a bienestar.
¿ya? Y que pidan sus horas de orientación psicológica gratuita y que usemos los convenios que tenemos con la ATS y con Salud 5i y con otros centros para que ellos puedan iniciar un tratamiento a un costo preferencial, porque hoy día no se trata de que solamente algunos pueden acceder. Hoy día como universidad también y como desde área de bienestar nos hemos preocupado de que toda esta gama nueva de alumnos que está entrando, haciéndonos cargo, ¿cierto?, de este alumno que viene con una beca, que está haciendo su mayor esfuerzo por entrar y que tiene una presión distinta al que le están, ¿cierto?, pagando, que puede financiar esto de manera familiar, con esfuerzo y todo, pero la puede financiar sin un crédito, sin una beca, son realidades totalmente distintas. Y que la presión que siente cada uno de estos estudiantes es totalmente distinto, la realidad que tiene cada estudiante es totalmente distinto. Entonces, ahí entra otra patita, que es el no juzgar, y que a veces nos cuesta, ¿sí? A veces nos cuesta porque nos conectamos con la historia que cada uno tuvo, nos cuesta porque nos conectamos con la experiencia que cada uno tuvo. Y ahí de repente lo que hay que hacer es salirse un poco, mirarlo en tercera persona y decir, ok, esta persona me está contando algo, voy a mirarlo desde la manera más objetiva posible, porque me pasa mucho que llego a la crisis y el profesor dijo o le dijo el comentario como, ya, pero esto no es tan terrible, esto va a pasar. No sabemos cuál es la realidad de ese alumno. Quizás una mala nota significa echarse el ramo, y echarse el ramo significa perder la beca, y perder la beca significa no ir más a la universidad, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces cuando quizás entramos en ese prejuicio de tratar de ir a contener, porque estamos tratando de que esa persona se calme, pero efectivamente no nos resulta porque estamos aplicando un juicio. Ya, un juicio a partir de nuestra experiencia, que no tiene nada de malo, pero sí, cuando yo tengo que ir a contener, es importante, ¿cierto?, que eso salga y que lo mantengamos un poquito al margen de esta técnica que tengo que ir a usar. ¿Sí? No sé si hasta acá se va entendiendo, les va haciendo sentido lo que les voy comentando. ¿Sí? Sí, 100%. Ok. Entonces, ¿cuál era mi idea? A partir de lo que ustedes me están planteando, les quiero ir a decir cuál era también mi idea. Yo venía a proponerles el hablar un poquito de estos primeros auxilios psicológicos. Porque a veces, si bien hay un manual, ¿cierto? La Católica, hay cursos, ¿cierto? Que yo también estoy capacitada en ese, de repente no lo hablamos tanto y queda un poco en el teórico, en el como esto es lo que tengo que hacer, A, B, C, D, E, ¿cierto? Pero muchas veces cuando enfrento esta situación y tengo a este alumno en crisis y tengo a este alumno que no sabe recibir este correo, muchas veces me pasa que me bloqueo. ¿Por qué? Porque a mí, como les decía antes, también soy humano, también pasan cosas en el día, a veces no tengo la misma paciencia para responder de la misma manera, aunque lo intente. Por lo tanto, el autoconocimiento de parte de ustedes, de saber cómo están, de hacer esta autográfica primero y saber si yo puedo en ese momento ir a contener al alumno, o quizás no es mi día para ir a contener al alumno, porque yo no estoy bien, porque a mí me están pasando cosas, es totalmente válido y lo puedo ir a comunicar. Hoy día no te puedo recibir, hoy día no te puedo escuchar o atender la solicitud. ¿Te parece que mañana? En el caso de las personas que puedan, sí, estoy así haciendo un ejemplo muy burdo de algo puntual, pero es para darles a entender que también es importante ir a hacer ese propio escáner personal de cómo estoy para responderle a esa persona en ese minuto. Porque quizás en ese minuto estoy tocado, no puedo, y puedo esperar para dar una respuesta más asertiva y más empática, sin juicio, a esta persona que en realidad está desbordado emocionalmente, porque así están hoy día, desbordados emocionalmente, todo les afecta, no se regulan, ya la regulación emocional es nula, o sea, se muere la cantidad de pacientes que tengo solamente porque la rabia los empodera. Entonces, no saben cómo reaccionar con la rabia, ¿ya? Pero para eso estamos. Para eso está bienestar, para que vayan a las orientaciones y los podemos ayudar y entregarles esa guía que hoy día es la realidad que estamos enfrentando y que les toca enfrentar a los psicólogos del colegio y que les toca el día de mañana, les va a tocar enfrentar jefatura. Que me pasa mucho, ¿cierto? Cuando llegan con la tolerancia a la frustración, es que le dije esto al profesor y no me respondió lo que yo quería esperar. ¿Y tú crees que después el jefe te va a hacer eso? Le decía yo. Ah, no, en verdad no. Pero como ese momento de análisis no lo tienen todos. Como parar y decir que hay un psicólogo, que hay un tercero y te diga, oye, pero ¿y eso a un jefe tú se lo vayas a proponer? Ah, no, verdad que no, porque en realidad no. En un turno no es que yo pueda ir a decir todas las cosas que me molestan, las hago nomás.
Por ejemplo, en un turno no es que yo pueda llegar y cambiar mi horario. En un turno voy a tener que llevarme con personas que me caen y que no me caen. En un turno voy a tener que saber trabajar bajo presión, ¿ya? Entonces, como ese decanto de ir incorporando esa información, un poco más, habilidades más blandas que no solamente lo teórico que aprendo en esta sala de clases, es lo que no todos tienen en su proceso de formación. Por eso hoy día estamos tan preocupados de entregar estos apoyos de manera como transversal a los alumnos, de primero, en este caso, a séptimo año, para poder ayudarlos con su proceso personal. Así que si me quieren ir interrumpiendo entre medio, por favor, háganlo, ¿ya? Se pegó la Jesús, ¿cierto? Sí, No sé. por las caras parece que no somos nosotros, sí. Vamos a ver qué pasó. Vamos a esperar un rato. Ahí sí, volvió. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, vamos a esperar un minuto. Ahí sí estás compartiendo pantalla. Ahí sí, ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa transmitirles con esto y que lo vayamos conversando? No solamente es que yo les pase información, porque como ustedes también me fueron mostrando, y ahí, Alfonso, agradezco infinito que puedas estar también compartiendo con nosotros porque tu experiencia es muy valiosa, que podamos ir dando ejemplos. Y a mí me interesa mucho que ustedes me puedan ir comentando y a ver si es que yo a partir de su experiencia les puedo quizás mostrar otro punto de vista. No significa que haya una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas, pero sí a veces la forma que tengo le puedo incorporar otra patita, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa que quizás hoy día podamos ir conversando. Ya, igual que la Francisca, les voy a pedir a quienes puedan que también se inscriban, porque para nosotros como vía universitaria es importante que podamos ver la participación y las actividades que estamos haciendo, sobre todo el impacto que como bienestar hoy día, ¿cierto?, estamos atravesando no solamente a los alumnos, sino que también a docentes, administrativos. Por lo tanto, les voy a pedir encarecidamente si pueden escanear ese código con la cámara de su teléfono. Y lo pueden dejar ahí cargando, no es necesario que sea al tiro, pero los va a mandar a una página que tienen que colocar su root y que son docentes, ¿cierto? Como que se va a desplegar una parrita hacia abajo. Ya, María Paz, gracias. Ahí que funcionó, bacán. Perfecto. Ya, cualquier cosa voy a volver después, ya, pero es como para seguir avanzando y ahí ustedes lo dejan cargando, no hay problema que sean un ratito más. Entonces, vamos a mirar algunas referencias y vamos a mirar algunos elementos que hoy día están siendo súper influyentes para poder aplicar estos primeros auxilios psicológicos, sobre todo en el contexto universitario, ¿cierto? Entonces, Muñoz, imagínense, en 1999, dijo que el alto nivel de estrés, el comenzar una carrera, ¿cierto? Y previo al periodo de exámenes, incluso puede ir disminuyendo, ¿cierto?, en los últimos cursos, pero el nivel de estrés siempre va a estar presente en el ámbito académico. Por lo tanto, cuando yo estoy enfrentando a iniciar una carrera, es decir, primero, ¿cierto?, los novatos son todo un mundo, versus, como decía la Carmen, ¿cierto?, los que van saliendo, los que están en sexto, séptimo. Por lo tanto, las técnicas que ellos van aprendiendo los hacen ir enfrentando estas situaciones cada vez de manera distinta. Pero eso no significa que esa técnica que aprendieron les va a servir siempre, porque el resultado que tengan de esa técnica va a ser lo que va a implicar que ellos la repitan. Entonces, les voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos van a entender. Pero si les sirvió copiar, ¿sí? ¿Para qué voy a esforzarme por hacer otra cosa si ya me resultó? Entonces, dado que más encima, el otro camino me genera mucho estrés, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo ir haciendo que este nivel de estrés se vaya transformando en algo que sea adaptativo, que yo pueda ir encaminándolo en que yo lo encauzo, que comenzar una carrera o un periodo previo a los exámenes es normal sentir estrés, es normal que el cortisol suba, ¿ya? Y que lo sintamos un poquito más presente, pero no desde esta versión de
todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fácil, pero para lograr eso, tengo que tener un proceso de acompañamiento y generalmente no lo puedo hacer solo, ¿ya? Los estresores académicos fundamentales, ¿cierto? Las notas finales, teléfono de emergencia y las crisis de pánico se activan muchísimo más en este periodo, así que andamos todas con zapatillas cerca de la universidad para poder bajar y socorrer a los alumnos en el campus. La alta carga de trabajos en la casa, y esto también tiene que ver con las realidades que tiene cada alumno, ¿ya? Entendiendo que no nos podemos hacer cargo de cada realidad que tienen los alumnos, pero sí ir un poco a mirar que esto efectivamente es un estresor y es un factor que va a influir ahora y siempre, ¿sí? O sea, no es como que después en el trabajo vaya a cambiar. Los exámenes, ¿cierto? Y la presión por superarlos. La presión por superarlos es súper importante porque eso es lo que les hablaba antes, no siempre vamos a tener la misma presión. Hay algunos alumnos que echarse un ramo no es el mismo significado que tiene para otro. Y ahí es importante ir a mirar cuál es la reacción que está teniendo el alumno, ¿ya? La investigación, ¿cierto?, confirma que el estrés académico disminuye al incrementar el apoyo social. Y ahí hacemos un trabajo súper importante también, no solamente desde la universidad, sino como vía universitaria, que es incrementar ese sentido de pertenencia, ¿cierto? De que yo estoy integrado en un grupo, de que yo soy parte de algo. Por lo tanto, un poco el ejemplo es, si me pasa esto, no importa porque tengo esto otro. Si me va mal, no importa, tengo después la clase de vóley, por último, ya me voy a entretener y ya me distraigo con mis compañeros. Pero es ir a incrementar, ¿cierto?, el apoyo social que se puede dar mucho en la universidad y no solamente desde el ámbito académico, sino que también desde la contención y la diversidad que puedo tener en otras actividades. El autoestima. Concepto ultra manoseado y trabajado por las redes sociales que no nos hace ningún favor, pero bueno, así llegan, en donde hoy día las generaciones con el autoestima, sobre todo, quizás un poco más en porcentaje con las mujeres, viene bien dañado, bien poco regulado desde el colegio, porque hoy día tenemos algo, ¿cierto?, que quizás antes no estaba tan presente, que tiene que ver justamente con las redes sociales, con cómo me muestro en el mundo, en que todo tiene que ser bueno y que si yo estoy mal, eso está mal. Y es una carga para el otro, por lo tanto no lo quiero mostrar, ¿sí? Se asocia, ¿cierto?, a los buenos resultados y a la motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Cuando yo logro tener estos resultados por mí y porque yo los necesito y porque para mí son importantes, es distinto cuando yo lo estoy haciendo por un otro. Pero ese ejercicio, si lo pensamos desde el colegio, es difícil hacer esa transición. Porque yo en el colegio tengo la nota por el papá, por esta reunión de apoderados, ¿cierto? En donde le van a mostrar el boletín o le van a mostrar esta información y ahí va a aparecer si me retan o no me retan. Por lo tanto, hacer ese cambio a la educación superior, en donde yo tengo que hacerlo por mí, por mis resultados, por lo que yo quiero lograr, es una transición, ¿ya? Y no se logra de la noche a la mañana, sino que hay que ir a mostrarle. De a poco, pero se puede. Y el baja autoestima, ¿cierto?, se relaciona con el rechazo de pares, con el fracaso académico y el abandono de estudio. Esto, ¿cierto?, relacionado a este último tiempo, que implica toda esta fase de primer y segundo año súper importante, pero por otra parte cuando entran a los pasos prácticos y se sienten disminuidos y se sienten que no están siendo capaces de enfrentar los desafíos, automáticamente el pensamiento es, no soy capaz. Todos estos años que he estudiado no valen nada, y como que es un pensamiento bien catastrófico, que los lleva a que todo lo que están haciendo está mal, y no ven la luz. Sí, es como que en realidad cualquier persona como la María Paz que les trató de tirar un salvavidas, nada vale, ¿ya? Porque en realidad estoy bajo la nube negra. Entonces, es importante ir a mirar que esto va más allá del correo, va más allá de la respuesta. Ellos traen incorporado un concepto de autoestima que viene bien fragilado, ¿ya? Y que por eso es importante ir a mirarlo como cómo lo vamos a ir a componer, pero desde la formación. No desde el yo me hago cargo porque te quiero contener y porque te quiero, sí, sino que para eso tenemos toda otra red, sino que yo acá voy a ir a tratar de ayudarlo con cómo te ayudo desde el estudio, cómo te ayudo desde que tú seas una persona íntegra al momento de desenvolverte. Porque en el feedback yo lo puedo ir a ayudar con el trabajo de la autoestima.
Les voy a mostrar después un video, pero hay una forma, como dice esta expositora, de que es muy distinto ir a decirle a alguien, ¿cierto? Tienes todo tu trabajo malo, versus ir a decirle, mira, de todo este trabajo que tú me entregaste, tienes 5 faltas de ortografía, hay 2 palabras que están mal utilizadas, y hay 5 oraciones que quizás yo haría distintas, versus darle el concepto de está todo malo, ¿ya? Entonces, de repente, el hecho de darse los tiempos, de tener un espacio de feedback, en este caso, ¿cierto? La María Paz, que contestó este correo, que se dio el tiempo, que quizás el alumno no sabe, pero la María Paz se dio un tiempo de contestarle ese correo y podría haberlo pasado por alto, de repente tiene que ver con ir a mirar estas expectativas que estamos teniendo, tanto de nosotros con los alumnos, tanto los alumnos con el profesor. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alfonso? ¿Víctor? Bien, María Jesús, sí. ¿Sí? Tengo un Ya, comentario, ¿eh? No por sé si supuesto. me lo permite. Por Tú has hablado más que nada del aspecto personal de los chiquillos y su entorno familiar. Pero hay otro factor que está afectando muchísimo, que es el desastre de la educación secundaria. Estamos recibiendo alumnos con una disparidad formativa impresionante. Si yo lo veo en algunos que me miran con una cara de desesperación, como diciendo, ¿qué está diciendo este viejo? Yo no lo he oído nunca. Y otros al lado lo saben perfectamente. Entonces ahí también se produce una tremenda disparidad en el rendimiento y probablemente debe ser un motivo muy fuerte también de depresión o de desgano o de amargura de aquellos chiquillos que no repuntan porque no traen la base fundamental del colegio. Efectivamente. Y es un poco lo que hablábamos de las herramientas, que lamentablemente ahí es difícil hacerse cargo como con la carga que vienen, ¿sí? Con la mochila que viene cada persona, pero sí es importante hacer desde nuestro rol lo máximo que podamos para poder ayudar, entendiendo que esto es parte de lo que pasa en general. Y estoy súper de acuerdo contigo, Alfonso, porque cada vez cuando llegan los alumnos, uno se da cuenta más de las falencias que tienen y de la impotencia que da no haber quizás encontrado algo antes para poder haberlo apoyado. ¿Ya? Entonces ahí es como que tenemos un debe como sociedad, no solamente desde nuestro rol, ¿cierto? Sino como desde sociedad. Bueno, entonces como hablaba, ¿cierto? En el estrés, hay un factor que ayuda mucho a seguir manteniendo esto, que es el apoyo social. ¿Qué es lo que nos pasa con estos alumnos que están estresados, que se angustian, que tienen 3 evaluaciones en el día y colapsan y un poco se les juntan todas las pruebas en un par de semanas? La organización del tiempo y la gestión del tiempo, la autonomía, la independencia, es algo que no todos saben gestionar. Es algo que no todos saben cómo hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se me llenan las cosas y termino haciéndolo todo a último tiempo, termino pidiendo más plazo al profesor, me enojo con el profesor porque no me da ese plazo, me frustro, me enojo, reacciono mal, ¿cierto? Entonces después como reacciono mal y el profe me tiene mala, entonces me puso mala nota por eso, y empieza como una seguidilla de cosas de que finalmente porque no tuve una buena gestión en cuanto a lo académico, a mi organización del tiempo, me empiezo a aislar. Y este es un grave error que cometen muchos estudiantes, porque el apoyo social, como yo ya tengo el cortisol súper activado, ¿cierto? Y acá ustedes lo manejan mejor que yo. Tienen el cortisol súper activado, elevado a tope, ¿cierto? En estado de alerta máximo, entonces todo los estresa y no duermen bien y están ahí con la ansiedad pura viviendo. El apoyo social me ayuda con la dopamina y lo alejo. Y dejo de hacer deporte. ¿Y por qué? Porque no es que tengo que estudiar. No es que tengo que hacer esto. No, es que no estoy logrando encontrar mi ritmo. Y de repente en encontrar ese ritmo se pueden demorar un año. Y en ese año se echaron ramo. Y en ese año pasaron un montón de cosas. Entonces acá también la invitación es a ir dando cuenta que desde principio de año yo puedo decir, es importante que ustedes vean este calendario que yo como profesor amablemente todo enero y diciembre y febrero creé para ustedes, ¿cierto? Con todo esto que estaba súper calendarizado, y es importante que lo tomen. Porque si no lo toman, finalmente lo que pasa es que
desregulan todo lo que hoy día les está sirviendo para estar bien. Porque si tuvieran clases pero estuvieran en la playa, les aseguro que el nivel de estrés no sería el mismo. ¿Por qué? Porque están en un contexto que a ellos les gusta. Pero como se empiezan a alejar de todo, como se empiezan a apagar, como que no saben organizar bien sus tiempos, entonces colapsan, es donde perdemos esas actividades vitamina, en donde yo sí puedo generar algo. Entonces, el apoyo social es un factor de protección, es uno de los factores más investigados, ¿cierto? Que tiene todo que ver con la red de apoyo, que tiene que ver con la familia, con los amigos, con los profesores, ¿ya? Favorece, ¿cierto?, la resistencia ante los cambios, ante las situaciones estresantes, ante las crisis. Red de apoyo también puede ser incluso considerado los médicos tratantes de algún diagnóstico que sea en particular y que sea que se mantenga en el tiempo. Y en el ámbito académico, este apoyo, ¿cierto?, se puede facilitar por medio de las personas cercanas al estudiante, compañeros, ¿cierto?, todo lo que es vía universitaria, por eso es importante que se sientan integrados, que ojalá participen de alguna actividad que no sea solamente ir a estudiar. Es muy difícil, pero nosotros tenemos varios alumnos de la Escuela de Medicina que están, por ejemplo, en la ADAE, en la presentación final que se hace de una obra de teatro. Y es realmente admirable cómo esos alumnos logran congeniar sus ámbitos académicos, entendiendo que van a tener que ceder quizás en cuanto a exigencias o en cuanto a lo que ellos quieran entregar en esa parte, pero también se desenvuelven y se comprometen en un área que a ellos les ayuda y les sirve, que es esta área más, ¿cierto?, teatral o escénica. Los recursos, ¿cierto?, las personas cercanas disponibles, el recurso, que tengan la oportunidad de compartir sus intereses y sentirse comprendidos y respetados. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha partido una clase en donde en vez de llegar y partir y prender el PowerPoint o como la rutina cotidiana, hace algo al revés, algo que no se espera. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho o lo ha intentado, hacer algo distinto. Acuérdense que no los veo a todos, así que si alguien quiere abrir el micrófono, lo abre, ¿no? Ya. Cuando yo me incorporo en la rutina, muchas veces voy como predispuesto a, ¿ya? Entonces, si ya me fue mal en este ramo, que me pasaron tal cosas, como que llego predispuesto a la sala. Y hoy día nos pasó que fuimos a hacer una charla y un alumno de ingeniería me dijo como, qué raro es haber venido a una sala en donde generalmente me siento súper como examinado, como evaluado en un lugar de estrés, y hoy día con tu charla no sentí eso en la sala, en esta misma silla, en el mismo lugar donde me siento siempre en las otras clases. Entonces, de repente darle un giro, voy a inventar, ¿ya? Pero partir la conversación y que sea, en vez de, ya, listo, partimos la clase, PowerPoint, no sé qué, ¿quién me puede contar lo más chistoso que hizo el fin de semana? Lo rompe. ¿Por qué el profesor me está preguntando esto? Sí. Y hace que su atención y lo que yo estoy tratando de lograr, que es esta persona quiebre esta predisposición que tiene al sentarse en esta silla, porque ya sabe que es todo lo que va a pasar, hace que su atención vuelva. Y ya no está con el computador ni que lo saca y como que se quedan ahí ni respondiendo no sé qué, porque no, francamente no responden, pero lo saca. O de repente en vez de partir con un PowerPoint, parto utilizando la pizarra. Son cambios que de repente uno puede ir haciendo y que generan un quiebre en lo que viene predispuesto el alumno a escuchar, predispuesto el alumno a vivir, a experimentar dentro de su clase, de su paso práctico. Entonces, cuando uno hace esos quiebres, hace que la persona también diga, oh, parece que no todo era tan regular. Parece que no todo tenía que ser como yo estaba pensando que fuese. Entonces saco el visto. No todo tiene que ser como yo estoy controlando en mi cabeza. Parece que me pueden sorprender. Parece que me puedo sentir contenido por mi profesor o por mi profesora. Ellos están esperando tener una mala respuesta del profesor, porque vienen predispuestos para eso. No sé si se han dado cuenta, pero vienen un poco como que es mi enemigo, un poco como que tengo que ir a defenderme de esta autoría. Entonces, cuando yo le voy a mostrar todo lo contrario, o hago un juego, lo saco de esa predisposición. Esto es solamente un ejemplo, no es necesario que lo hagan siempre, pero sí, si en alguna ocasión lo quisieran intentar,
y después me quieren contar, es interesante como en cuanto a investigación, el efecto que tiene esto en los alumnos. ¿Sí? Ya. Dicho esto, esto en realidad es una presentación tipo, así que la voy a pasar un poquito por alto porque aquí ustedes conocen cuáles son estas señales de la crisis de pánico. Ocurre mucho que hoy día se confunde. Si estoy teniendo una crisis de pánico, en realidad estoy nervioso. No pasa nada con estar nerviosa. Pero cuando los alumnos empiezan a sentir que pierden el control, que era lo que les hablaba antes, ¿cierto? Este desborde emocional, entonces lloro sin control, entonces me tirita el cuerpo, sienten miedo, porque no lo pueden controlar, porque esto nunca les ha pasado, porque se sienten extraños, entonces se alertan y empiezan a sentir todas estas sensaciones un poco extrañas y es como, profesor, es que no puedo hacer esta situación, me estoy sintiendo muy mal. Y ahí yo creo que el mayor desafío que tenemos todos, ¿cierto? Que trabajamos directamente con estas generaciones y con universitarios, es poder empezar a colocar palabras en su lenguaje y en sus emociones que ellos no tienen. Yo entiendo que te puedas sentir nervioso. Efectivamente, es una situación de mucha ansiedad la que estás viviendo, pero yo creo que sí eres capaz de enfrentarlo a tu nivel de exigencia. Versus comentarios que me han llegado como, yo esperaba más de ti en esta prueba. Que de repente se nos sale, ¿ya? Pero muchas veces eso genera más presión. Entonces, el ir a contener, no se trata que yo te voy a abrazar, se trata que yo le voy a poner muchas veces palabras a sensaciones o a emociones o a situaciones que tú estás viviendo y que no estás logrando colocar, ¿ya? Cuando yo le pongo el nombre, muchas veces estas situaciones de pánico o de crisis automáticamente se reduce. Cuando yo explico el sistema de la ansiedad, neurobiológicamente hablando, ¿cierto? Lo que ocurre en el cerebro cuando se activa la ansiedad y todas las hormonas y todo lo que se activa, el efecto que tiene en el paciente es justamente que logra sentir, esto es lo que me está pasando, porque antes un menjuje de cosas, es una sensación media extraña la que me está pasando, pero cuando me doy cuenta, sí, pues que en realidad es una prueba súper importante, chuta, qué válido sentirme así. Antes lo parecía como un bicho raro, ¿sí? ¿Qué son los PAP? Voy a hablar a la persona que quizás no lo maneja tanto, ¿ya? Pero para los que lo conocen, todo lo que me quieran incluir y sea beneficioso para el grupo, bienvenido sea. Es una técnica de apoyo humanitario, ¿cierto? Para realizar intervenciones en situaciones de crisis. Está contextualizado en crisis humanitarias, es decir, no es que esto sea a partir de una situación puntual, sino que, por ejemplo, cuando han habido incendios o catástrofes naturales, muchas veces lo que piden es personas que puedan utilizar un PAP. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto aquí me voy a la parte de al lado. Porque es una técnica que promueve la calma. No le voy a solucionar el problema a la persona, pero sí lo voy a ayudar a regular. ¿Ya? Es un tipo de ayuda no intrusiva. Es decir, yo puedo ir a preguntarle a la persona si la quiere recibir, sobre todo, ¿cierto? Si estamos en un contexto de mayores de edad, en que pueden decidir si quieren o no tomarlo. Puede ayudarnos a prevenir síntomas, aquí ya estamos más desde lo catastrófico, no solamente en el contexto universitario, pero sí nos puede ayudar a prevenir síntomas, ¿cierto?, de estrés postraumático y otros. Y puede ser utilizado, ¿cierto?, por cualquier persona que entregue apoyo asistencial y no necesariamente a alguien del área de la salud. Que no es el PAP, no es una terapia y no es una forma de diagnóstico, ¿sí? Entonces ahí es importante que yo lo que voy a hacer es ayudar a gestionar con esta misma persona en conjunto qué es lo que necesita y cómo yo la puedo acompañar en este proceso sin hacerme cargo de la situación. Como les decía, ¿cierto? El objetivo es recuperar el equilibrio, reducir el estrés asociado a esta situación, activar la red de apoyo, que muchas veces nos quedamos cortos y pensamos que en realidad estamos solos, cuando en realidad no estamos solos, la calma y contener en primera instancia, porque aquí sí me voy quizás un poco al contexto más universitario, entre que me pasó esto que experimenté en la clase y que llego a la casa, pasaron 2 horas. Y me fui 2 horas llorando, o me fui 2 horas desregulada, o desregulado, ¿cierto? Entonces, el calmar y contener en primera instancia a una persona que lo está sintiendo como una crisis, sí va a ser beneficioso para la persona.
proteger al afectado, ¿cierto?, de no sufrir más daño en relación con el objetivo. ¿Qué es lo principal? Estar disponible. Y estar disponible no se trata solamente de que estoy disponible para entregarte una ayuda, estoy disponible para contener, estoy disponible para escuchar, estoy disponible para no juzgar. Y para eso tengo que yo estar bien, ¿sí? Por eso es importante lo que yo les decía antes, como tengo que ir a evaluar si estoy en mi minuto para poder hacerlo. O en realidad quizás no soy la persona adecuada para poder aplicar o para poder estar en este momento acompañando a esta alumna, ¿ya? ¿Conocen este manual? A María Paz sí, veo algunas caras. ¿Lo conocían? Víctor no, Cristian. Ya. No. Este es un manual súper completo que yo hice esta capacitación con la Universidad Católica, que la verdad es que si lo pueden revisar está muy completo. Sí, muchas veces puede estar orientado a como atención catastrófica un poco desde el desastre natural o como más desde la ayuda social. Pero sí, ahora yo voy a sacar algunos ejemplos y algunas cosas que podemos aplicar en el contexto universitario, ¿ya? Y en el contexto académico. Pero si alguno de ustedes lo quisiera revisar con mayor detalle y quiere ver los ejemplos, hay hasta videos dentro del manual con un link, claramente. ¿Ya? Pero toda esa información yo la puedo sacar. E incluso me sirve para yo también ir a mostrarle, porque, por ejemplo, esta capacitación de primeros auxilios psicológicos también se los hacemos a los alumnos. Porque muchas veces toca que entre los mismos alumnos se tienen que ayudar a regular. No siempre va a estar un profesor, no siempre va a estar la psicóloga. Entonces ahí es importante que ellos también tengan técnicas para empezar a trabajar esa regulación. ¿Cuáles son esas letras significativas? ¿Cierto? Está la A de escucha activa, está el reentrenamiento de la ventilación, la categorización de necesidades, las derivaciones a las redes de apoyo y la psicoeducación, ¿ya? Voy a tratar de ir dándole siempre la vuelta hacia lo académico. De nuevo, si alguien tiene ejemplos, si la María Paz en este caso, cierto que me dijo que ya lo habían revisado, que le había tocado mirarlo, quieres incorporar algo, bienvenido. La idea es que todos nos podamos enriquecer de este espacio. Escucha activa. La escucha activa tiene que ver con que no solamente voy a predisponerme para poder ir a evaluar qué es lo que le está pasando, sino que voy a estar presencial. Sí, o sea, no es solamente ir a escuchar, sino que es estar físicamente con esa persona. Entonces, en cuanto a tiempo, puede tomar 10 a 20 minutos, pero en realidad va a depender. O sea, si la persona está entrando en una crisis, está llorando, no sabe qué hacer con su vida porque se echó este ramo y es lo peor que le puede haber pasado, y estoy dando un ejemplo así súper caricaturesco ya, pero es algo que podría pasar eventualmente, puedo tomarme 10 a 20 minutos como puede que me tome 5, como puede que me tome 8. Ya va a depender de la crisis que esté teniendo la persona. Doy el espacio para que pueda contar sin presionar. Cuéntame, ¿me quieres contar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás reaccionando así? No, es que estoy bien. Yo veo que esto te está afectando. ¿Ya? Puede que sea un espacio de silencio y es necesario, ¿cierto?, tolerar estos espacios porque de repente el silencio nos incomoda. Es como que quiero ir al hacer. Es como ya, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Porque está llorando, ¿ya? Entonces, o está ahí angustiado, ya, ¿qué hacemos? Y de repente es importante ahí quedarse en el angustiado. ¿Por qué está ahí angustiado? Es que no me supe organizar, es que me llenaron de cosas. Ya, ¿y qué podríamos hacer para la próxima entonces? Ah, ya, quizás podríamos mirar. Ahí les voy a dar también otra red de apoyo que tenemos dentro de la universidad, que quizás si ustedes ven a sus estudiantes pasando por este ejemplo que les estoy dando, podríamos mirar que derivarlos también a esa red de apoyo. Demostrar que estoy escuchando y no necesariamente es con verbalizar, ¿cierto? Sino que también puede ser con mi lenguaje corporal. Mirar a los ojos siempre va a ser una estrategia que no, está como sobrevalorada, pero en realidad es súper importante. Yo cuando hago el contacto visual, le hago sentir a la persona que está acompañada, sin estar diciéndole estoy contigo, pero te estoy escuchando. Y hago esto con los ojos. ¿Sí? Como que la parte más gestual es súper importante. Ejemplo, ¿cierto? Estoy aquí contigo, Pepito. El sí, claro, es algo clave porque finalmente no es todo el rato el sí, sino que voy variando ese conector que yo le voy respondiendo.
no podría imaginar lo difícil por lo que estás pasando, y no lo puedo imaginar, porque yo no soy esa persona que estoy viendo enfrentar la crisis. ¿Ya? Entonces no lo puedo imaginar. No es, entiendo lo que estás pasando. No, no lo entiendo, porque no sé lo que significa para esa persona. Sí pudiera decirle, veo que lo estás pasando mal, porque es algo objetivo. Te noto triste, te noto enrabiado, te noto frustrado. Yo puedo ir a colocar, y esto tiene que ver con lo que yo les decía al inicio, puedo ir a colocarle nombre a lo que le está pasando, porque muchas veces hasta eso les cuesta. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Sí? Es como, ¿pero qué estáis sintiendo? Como, ¿por qué estás así? No sé, profe, no sé qué me pasa. ¿Ya? Entonces, cuando yo logro ir a ayudar a colocarle un nombre a partir de lo que estoy viendo, genera inmediatamente un apoyo que le puedo entregar a este alumno que está viviendo o atravesando una situación compleja. María Paz. Ahí voy a bajar la mano. Me han pasado dos cosas en esto. Yo también tengo capacitación en estos primeros auxilios psicológicos, pero me han pasado dos cosas. Una es a partir una prueba, una chiquilla en el fondo, no en una crisis de pánico previamente tal, pero sí en una crisis de angustia y que en ese sentido también ha necesitado primer auxilio psicológico y no se los he podido dar porque estoy sola tomando la prueba. ¿Ya? Entonces, eso es un primer escenario y que en el fondo, hasta qué punto meto a un colega en esta situación, que también le voy a exponer a que él como profesor coordinador de otras asignaturas conozca esta situación que está viviendo Juanita, ¿me entiendes? Entonces ahí también tengo la duda de hasta dónde, qué hacer en un momento del comienzo de una prueba. Atraso la prueba, en el fondo, por estar ahí con esta chiquilla, ¿qué hago? Y me ha pasado en otro contexto que son los exámenes de grado, claro, en el fondo después de una reprobación de un examen, una chiquilla llorando y claro, una situación familiar, y esto obviamente me empezó a atrasar el resto de exámenes de grado, por lo tanto, hasta qué punto en el fondo es adecuado dentro de ese contexto hacer esto. ¿Entendí? Así llama mi pregunta. Sí. Oye, María Paz, ¿y esas pruebas o esos exámenes en qué lugar son? Ese ejemplo que de la prueba que te di en ciencias, sala, no sé, 214, ¿cachai? Como... Ya, en San Carlos. Sí, 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 sí. Y el examen de grado en el central, o sea, también un campus en San Carlos. Ya. ¿Y en qué horario, más o menos? Si pasa saber. En la tarde, después de almuerzo. Las dos situaciones han sido una a las 2:30 y otra a las 12. Ya. El horario de funcionamiento, al menos de la psicóloga en el campus in situ, es desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde, en el campus, ¿ya? Cuando ocurre una situación en que yo no soy la persona indicada para entregarle este apoyo a la persona porque estoy afectado, porque me dieron una mala noticia y no soy la persona indicada, me voy a poner a llorar con la persona, porque tengo que dar una prueba y no puedo dejar al curso solo, lo que hago es llamar al 1100, ¿ya? En San Carlos de Apoquindo. En el CESA funciona de manera distinta y quizás ustedes que tienen más lugares de donde funcionar, de los pasos prácticos, quizás sea distinto y ahí va a depender obviamente cada lugar. Si le da una crisis que efectivamente implica algún medicamento o necesita alguna atención de urgencia, se va a llevar al espacio donde están, ¿cierto? Pero si estamos en la universidad, ahí María Paz puede llamar al 1100. Y lo que va a hacer el 1100 es que me va a llamar a mí o a la psicóloga que esté en el horario, que yo estoy en las mañanas y hay una psicóloga en la tarde, y va a asistir a esta alumna o a esta alumna. ¿Ya? ¿Qué es lo que se evalúa en esa situación cuando yo bajo a atender al alumno? Es, primero, aplicar PAP. ¿Ya? En ese caso lo hago yo. Entonces yo me quedo con el alumno afuera mientras está ocurriendo la situación adentro de la sala. Y se evalúa si el alumno es capaz de reincorporarse al escenario académico, a lo que está ocurriendo, al control, a la prueba. O si no logra regularse, ya hay que llamar a la POEGA. O si es que faltó algún tipo de medicamento, que me ha pasado, entonces no se lo tomaron y por eso están reaccionando así y hay una desregulación a partir de una falta de diagnóstico del tratamiento que tenían que continuar. Siempre y cuando se activa el teléfono de emergencias, se contacta al apoderado cuando el alumno no es capaz de reintegrarse a su proceso académico. ¿Por qué? Porque es importante levantar las alertas. Y ahí, María Paz, los podemos ayudar más nosotros, desde el área de bienestar, que quizás ustedes como docentes, meterse así como contacto, no contacto, hago, levanto la alerta, no levanto la alerta.
En ese sentido también he ayudado a otras carreras que como que tienen esta alarma y les pasa justo con el alumno en la clase y tengo que llamar. Tengo que llamar porque es parte de mi rol avisar al apoderado que están pasando estas cosas. Sí, nos ha pasado muchas veces que es como un poco seguir esta corriente media del colegio, de que tengo que llamar. Sin embargo, en cuanto a salud mental, siempre va a ser mejor ser más alarmista que después estar, ¿cierto?, lamentando una situación que podría haber sido más compleja. Entonces, no sé si respondo mucho a tu pregunta, pero a lo que voy es que si llega a ocurrir una situación así en el campus, te puedes apoyar en otra parte que seríamos nosotros, ¿ya? Y cuando pase esto y tú te sientas como en esta como discordancia de hasta dónde ayudo, hasta dónde le entrego mi apoyo, va a ser netamente un poco desde tu criterio. Y ahí, lamentablemente, es un poco difícil que yo lo estructure como, no sé, entrégate 5 minutos y después de los 5 minutos ya no pasa, como que tú sigues con tus cosas, porque andas a ver tú si hay una relación especial o no especial con ese alumno, porque lo acompañaste en X momento y es distinto, entonces no van a ser 5, quizás van a ser 10, porque tú conociste su historia, o en realidad, no sé, pasó algo y una alumna tú supiste que se lo echó y chuta, ya la veía y hace rato. Va a ser distinto, quizás la va a ir a contener, la va a acompañar un ratito, después va a llegar la amiga, ya te quedas con la amiga, y ¿sí? Entonces, en verdad, cada situación y cada alumno es muy particular. Sí hay que aplicar obviamente el criterio de que en este caso, por ejemplo, ustedes tienen otra clase, tienen todo un curso que seguir atendiendo, y en ese caso sí entregarles como el respaldo que se pueden ayudar con nosotros. ¿Ya? Eso. ¿Está bien ahí, María Paz? ¿Te ayudo con la respuesta? Sí, sí. Ya. Y me ayuda. Ya. ¿Qué no hacer? No distraerse, ya que aquí podríamos entrar en esto, ¿cierto? Como tengo el curso adentro, tengo que avanzar en la prueba y como que hay muchos disparadores y estimulantes ahí que están pasando. Ojalá que cuando yo esté haciendo este primer acercamiento, esta primera intervención de que me estoy acercando a ir a escuchar a esta persona, no me distraiga, no mirar el reloj, ¿cierto? Sino que esperar a ver qué le está pasando a esta persona y accionar. No juzgar. No deberías sentirte así. Aquello que hiciste no corresponde. Esto no es tan grave. Esto va a pasar. ¿Ya? No es el momento de contar tu historia ni la de otros. Por eso es importante lo del juzgar. ¿Ya? Porque por más que yo quizás enfrentaría la situación de una manera distinta, las herramientas que yo tengo no son las mismas herramientas que tiene la persona al frente. Entonces hay que ser muy cuidadosas en cómo yo expreso esa frase o expreso esa ayuda que quiero ir a entregar. No minimizar ni entregar falsas esperanzas, y que tiene que ver con lo que les decía al inicio. Yo no le voy a solucionar el problema a la persona, yo no voy a hacer que pase el ramo, pero sí voy a entregarle este espacio de contención o de escucha a partir de que me estoy preocupando porque te está pasando algo y estoy viendo que te está afectando y te está pasando algo. Y te puedo ofrecer derivarte con la orientación psicológica, mandarte con la psicóloga, pero no voy a solucionar tu problema. ¿Sí? Y eso es importante, como no transmitírselo, porque muchas veces me ha pasado que es como, pero el profesor sabía que yo estaba mal, y igual me encuadre, expectativas, primera clase, ¿cierto? Como este es el encuadre, estas son las expectativas, estos son sus roles, como decía Víctor, ¿cierto? Derechos y deberes, un poco, yo voy a estar esperando esto de ustedes, y quizás incluso pedirles ahí un par de comentarios, como qué van a esperar ustedes de mí como profesor, que sea cercano, que nos ayude con la recorrección de las pruebas, que van a aparecer algunas cosas y de repente nosotros damos por hecho. Entonces, hacer un encuadre al inicio de cada periodo en donde se van a encontrar con estos cursos, en donde yo pueda ir a evaluar qué es lo que ellos esperan de mí y ir a hacer un ajuste de expectativas, siempre va a ayudar a la relación. Y esto es en todo tipo de relación, ¿eh? No solamente en lo académico. Social, de pareja, familiar, ¿ya? Porque finalmente cuando yo tengo altas expectativas en el otro y esas no se cumplen, me genera mucho más roce que cuando yo conversé estas expectativas y logré ir a regular y hacer un win-win. Yo no te puedo dar esto, pero podríamos mirar esta otra parte. ¿Sí? Ya. El reentrenamiento de la ventilación. Entonces tenemos a una persona, y aquí también esperaría que ustedes sean más expertos que yo en este tema. Yo lo aplico desde la salud mental, ustedes más desde la salud física, ¿cierto? Y lo importante que es el aire dentro del organismo. Por lo tanto, lo que ayudo es a ir a gestionar cómo esta persona, por medio de la respiración, la voy a ayudar a que vuelva a regularse.
¿ya? La respiración no solamente nos sirve para sacar la tensión que estoy teniendo en este estímulo que me está generando la ansiedad o que me está generando el estrés, sino que también me ayuda a que regule mi organismo con las cosas que me están pasando, ¿ya? Entonces, puedo tomar 10 minutos o más. Lo importante es ir a mirar cuáles están siendo esas reacciones en la persona que tengo al frente, siempre y cuando la persona quiera recibirlo, ¿ya? Es decir, no me voy a poner a respirar yo sola si la persona no le hace sentido o no quiere. Y la respiración, ¿cierto?, permite controlar, escribí mal, emociones. Las emociones, ¿cierto?, por medio de un circuito biológico que es importante ir a manejar. Está la técnica, ¿cierto?, de la respiración diafragmática lenta. Inhalo en 4, exhalo en 6, con la mano en el estómago, en donde mi atención se pone en cómo inflo, ¿cierto?, y luego se contrae toda mi parte torácica, ¿cierto?, aquí, como para poder poner la atención en cómo voy respirando, inhalando y exhalando. La cantidad de veces va a depender de la persona. Esta técnica sirve, sí, a medida que la he ido aplicando, pero hay otras que sirven más, que tiene que ver con los 5 sentidos. Cuando yo voy y le digo a esta persona, vamos al baño y nos mojamos las manos con agua helada, y un poco incluso desde la regulación emocional con los niños, que se aplican técnicas, ¿cierto?, en donde vamos, mojemos las manos y nos quedamos un rato con las manos debajo del agua, y donde estoy sintiendo esa agua, la siento más en las palmas, la siento más en la punta de los dedos, se me están congelando, es el agua constante, no es constante, se para, porque como me ha tocado hacerlo en la universidad, como hay que estar así como apretando para que salga el agua, un poco yo le voy haciendo preguntas para que la persona se concentre en ese estímulo que está recibiendo en el sentido, ¿cierto?, de las manos de tocar, ¿ya? Otra forma es, ¿cierto?, también entregándole un dulce. Aquí hay que tener, ¿cierto?, siempre es el cuidado de no vaya a ser que se vaya a atragantar con el dulce, no sé qué, pero también puede ser mojar los labios, ¿ya? No lo tengo que hacer yo, lo puede hacer la persona, ¿sí? Entonces yo le digo, le doy la instrucción, lo acompaño, ¿te parece que ahora vayamos y sacas esto y te echas acá en el labio a ver qué sabor tiene, te gusta, no te gusta? Yo le puedo ir haciendo preguntas que lo ayuden a salir de ese estado en donde está sintiendo esta presión y esta crisis. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Categorización de las necesidades. Cuando estoy sintiendo una crisis, cuando me estoy viendo frente a una situación que me está sobrepasando, que generalmente, ¿cierto?, es cuando siento la ansiedad, valga la redundancia, ¿cierto?, la definición que tiene Pablo de decir que la ansiedad es una sobreestimación, ¿cierto?, de la situación y una subestimación de mis propios recursos para poder enfrentar esto. Tiene que ver con que no soy capaz de evaluar cuáles son las necesidades, qué es prioridad, qué no es prioridad. Y ahí entra un rol de este acompañante de poder ayudarlo y guiar esta categorización de necesidades. Entonces ahora no es lo importante de que vuelvas a entrar a clases si te estáis sintiendo mal. Hoy día lo importante es que vayamos a ver qué es lo que está pasando porque no estás siendo capaz de regularte. ¿Sí? No, es que tengo que entrar porque está mi mochila y no sé. Lo importante ahora es llamar a tu mamá, a tu papá, ver qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Porque hoy día no puedes estar así ni siquiera conversando conmigo, mira, no te logras calmar. ¿Ya? Y de repente yo le puedo ir a mostrar esa situación. Ya, aquí yo les estoy dando el ejemplo desde mi rol porque a mí me ha tocado ya llegar a la categorización de necesidades. Puede que a ustedes no les toque, como puede que sí, hasta que llegue la persona indicada o hasta que la persona baje y se calme un poquito, ¿ya? O logre volver a regularse. Ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Me doy cuenta que son muchas las cosas. ¿Te parece que vayamos paso a paso? Le bajo la presión, le bajo esa exigencia de que la persona quiere volver a controlar todo inmediatamente y no puede. Y no puede no porque no quiera, porque no tenga voluntad, sino porque le está pasando algo fisiológicamente que no es capaz en ese minuto de empezar a categorizar y ver qué hacer primero. ¿Cuál cree, cierto, que es el problema más importante para resolver primero? Quizás, y aquí aplico sugerencia, y es el no hacer, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es que, acá lo importante es que yo escuche a la persona, no que vaya con mi discurso con lo que yo creo que es importante a partir de lo que a mí me ha pasado, ¿ya? Ya estamos en el penúltimo, ¿cierto? Que tiene que ver con la derivación a la red de apoyo. Y esto es un poco lo que le hablaba antes a la María Paz. Hay una evaluación previa en cuanto al riesgo. Efectivamente, si estamos frente a una ideación o a un intento suicida,
la reacción muchas veces va a ser distinta, pero hoy día en la universidad existen protocolos. No sé si ustedes están en conocimiento de esos protocolos. Algunos me pueden ahí levantar la mano, decirme no, sí. ¿No? Yo me voy a encargar de hacerle llegar con la Francisca una guía de activación de protocolo, ¿ya? Que les va a ayudar mucho con estas situaciones de repente que se nos escapan de la mano. Cuando hay una crisis de pánico, cuando hay un intento suicida, cuando llega una ideación suicida con un mail un poco dudoso de profesor, no tengo más ganas, esto la verdad es que no doy para más, no aguanto, ¿ya? Y se lee entre líneas quizás alguna alarma, hay protocolos para poder activar dentro de la universidad. Y ahí también, ahí lo que hacemos es un poco apoyarlos en este rol que también tienen ustedes que de repente se escapa de la mano. Entonces, si me pasa una de estas emergencias, yo puedo llamar, ¿cierto?, al teléfono del 2618-1100. El 1100 aparece en todas las salas de clase, ¿cierto? Hay un cuadradito rojo que aparece el teléfono. Esto es el teléfono de la central o de los guardias, y los guardias nos llaman a nosotros, evalúan, ¿cierto?, si hay algunas condiciones primero, si el alumno tiene conciencia, si respira, si no, se llama inmediatamente a la ambulancia de la clínica. ¿Ya? Ejemplo, ¿cierto? Ahora estoy acá contigo, pero para poder cuidarte necesito que nos pongamos en contacto con algún profesional, o voy a llamar al área de bienestar, ¿cierto? En el caso de que esto no fuese en el contexto académico, ¿cierto? Yo puedo preguntar a quién podríamos llamar. Y cuando está en riesgo la vida, ¿cierto?, todo tipo de confidencialidad se rompe, porque mi intención primaria es ir a contener y ir a proteger a esta persona. ¿Ya? Víctor, sacaste el micrófono. ¿Quieres decir algo? Ah, no. Ya. Ya. Ok, entonces yo me voy a encargar con la Francisca de hacerles llegar esa guía, ¿ya? Para que al menos la tengan a mano. Y obviamente que si quedan dudas después de esta actividad, de esta charla, que las podamos seguir conversando, yo no tengo problema con eso. La psicoeducación tiene un poquito más que ver con ayudar a la persona a entender que lo que está viviendo tiene un impacto, ¿ya? Y que no es que se esté volviendo loco, no significa que no está siendo capaz, sino que las situaciones que lo están llevando a vivir esa crisis lo están sobrepasando. Porque no ha tenido las herramientas necesarias, porque desde la familia no supieron enseñar o entregar esa información necesaria para que se pudiera desenvolver en el mundo académico o laboral, ¿ya? Y efectivamente yo por medio de la experiencia me voy moldeando, sí, pero muchas veces necesito un apoyo extra o adicional para ir integrando esa reacción, que tengo que hacerlo de manera asertiva para poder funcionar en este mundo social que me está pidiendo que yo tenga un estándar para responder y para hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, acá hay algunas ideas en realidad, que es normalizar las reacciones esperables, ¿cierto? No estás loco, no eres débil. Evita las noticias, ¿cierto?, de forma excesiva, porque finalmente eso te genera un impacto. Ya, eso va relacionado también un poco a la pandemia o a lo que iba pasando en el contexto humanitario. Entregar recomendaciones concretas de estrategia de afrontamiento positivo. Y acá tiene que ver con que yo entre lo más concreto sea, que era lo que les decía, como cuando ustedes entregan ese calendario maravilloso a inicio de semestre que lo trabajaron todas las vacaciones, y el alumno hace así con el papel y lo guarda dentro de la mochila. Que ustedes puedan quizás buscar ahí un ejercicio, alguna herramienta en que de manera concreta yo vaya a mirar cómo lo puedo apoyar desde esto que ya estoy haciendo, que ya les hice este calendario. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Y eso es muy concreto. Mantener las rutinas de sueño, ¿cierto?, de descanso, la alimentación, aumentar el tiempo de contacto con los otros, las actividades recreativas, reforzar información de dónde pedir ayuda, y eso es súper importante. Ahí ustedes para nosotros son como nuestra extensión, y yo me siento muy beneficiada de estar haciéndoles esta charla a ustedes, porque finalmente, si ustedes el día de mañana llegan a experimentar alguna de estas situaciones con un alumno, yo confío en que ustedes les van a decir, vaya donde la psicóloga de bienestar, y voy a ser una recepcionista de poder ayudar a esta persona, porque algo le está pasando que no está logrando enfrentar esta situación. Y voy a poder ayudarlo o con las orientaciones psicológicas que son gratuitas, o lo voy a poder derivar si es que es FONASA la H, para que tenga un copago de 5.000 pesos y pueda acceder a salud mental, y los voy a ayudar, y va a estar, de verdad que ustedes no se imaginan, pero es muy gratificante darme cuenta de que finalmente cuando ese alumno se atreve a pedir ayuda, porque muchas veces es porque no se atreven a pedir ayuda y parte,
es como el primer paso de decir, puedo hacer algo distinto. No voy a repetir el patrón que conozco socialmente o el patrón que conozco por mi familia, sino que puedo ser distinto. Y eso les entrega una valentía como un poder tan notorio que uno ve cambios incluso desde la primera o la tercera sesión. Así que eso. Externalizar el control, ¿cierto? ¿Qué de esto depende de ti? ¿Puedes hacer algo ahora con esto que te está pasando? Vivir el presente. ¿Hay algo, cierto, que puedas cambiar hoy? Porque de repente, como estamos frente a una sociedad bien ansiolítica, entonces estamos siempre pensando en el futuro, de repente se nos olvida que estamos aquí, que hay una psicóloga que me está dando una charla, que me está contando, y yo estoy pensando que ya apenas termine tengo que ir a comer, apenas termine tengo que mandar un correo, ¿ya? Porque estoy constantemente pensando en lo que va a venir. Entonces de repente darnos 2 segundos de volver al aquí y el ahora y conectarnos hace que como que baje un poco la presión en mis hombros de las cosas que tengo que hacer. La resignificación del dolor, ¿cierto? Desde el polo de la autocompasión. Y este es un tema muy importante que trabajamos constantemente porque a pesar de que son alumnos o es una generación que es muy frágil, que tiene poca tolerancia a la frustración, que es muy demandante, que quiere todo de manera instantánea, tienen una autocompasión por los suelos. Y son los primeros muchas veces en tratarse de mala forma a ellos mismos, porque si le preguntan qué es lo que harían con el amigo, generalmente salen palabras maravillosas. Vas a estar conmigo, yo te voy a apoyar y esto vamos a salir juntos. Y cuando les muestro de qué es lo que se dirían a ellos mismos, no, que soy penca, que no voy a poder, que no soy capaz, que nadie en mi casa lo hizo, que en realidad, chuta. Ya, pues entonces vamos a trabajar ese autodiálogo. Vamos a mirar cómo podemos cambiar ese cassette que tienes incorporado en tu cabeza para que esto, en vez de que sea algo que te afecte y te influya en cómo tú estás rindiendo hoy día en lo académico o en tu rendimiento social o en lo que tú quieras, podamos hacerlo como un plus, ¿cierto? Que yo pueda ir a cambiar ese cassette que estoy teniendo adentro de mi cabeza a algo más positivo. Un breve resumen, solo para que lo tengan presente. Importante la identificación. Esto más en el caso de que quizás no los conozcan o cuando están haciendo clases en los primeros años o la primera parte del año que quizás no son tan conocidos. Compartir el nombre, ¿cierto? ¿Cuál es el rol? Y las razones, ¿cierto? De que estén ustedes ahí. Soy profesor, ¿cierto? Te estoy acompañando. O pasa que, no sé, se enfrentaron a esta situación en la escuela y uno le tocó enfrentar esta situación con el alumno y no tienes por qué tener una relación directa con el alumno, pero te tocó vivirlo y experimentarlo y yo siempre va a ser importante que me identifique. Porque si no me identifico soy un extraño y puedo ser incluso tomado como invasivo. Entonces es importante ir a decir quién soy. Acompañar en todo momento, y esto tiene que ver, ¿cierto?, con que la persona no esté sola. No juzgar, aunque no crean, tiene un impacto muy importante en esta primera etapa de escuchar y de contener. Y el contacto visual y el seguimiento. Cuando yo llego a atender a un alumno que está en crisis y me agacho a su nivel, igual que los niños, pero me agacho a su nivel y lo miro a los ojos y le digo te voy a acompañar, ¿te parece que salgamos juntos? Y me presento y hago todo el ejercicio, la forma en cómo se entregan, porque se sienten muy amenazados, la forma en cómo se entregan a ese espacio es muy distinto que si yo llegara, ¿cierto?, y le dijera ya, a ver, pam, pam, vino, esto es lo que vamos a hacer, y como ya, trae tu mochila, bajo un cambio. ¿Ya? Porque ellos justamente lo que están haciendo es sobre reaccionar, están sobreestimulados, están explotados de esta emoción, y lo que yo tengo que ir a mostrar es justamente lo contrario, es cómo canalizo esa información para poder ayudarlo. ¿Ya? ¿Dónde pedir ayuda? Bueno, acá está, ¿cierto? Las horas de orientación psicológica se piden por medio de banner. Ellos es igual como un sistema de salud. Ellos completan una ficha con sus datos y después van a un calendario y piden el horario que más les acomode. ¿Ya? Esto puede ser online o presencial, y eso es importante, porque a veces piensan que tienen que estar dentro del campus para poder acceder a la orientación. No es necesario, ¿ya? Si les queda tras manos, si están en los campos clínicos, pueden pedirla que sea online, ¿ya? Obviamente de lunes a viernes y en los horarios que están las psicólogas. En caso de que nosotros en la primera sesión evaluemos que lo que trae el alumno, que nos ha pasado mucho, por eso los entiendo cuando me dicen, ¿cierto?, sus expectativas y esto de estar enfrentando esta generación. Hoy día los motivos de consulta por los cuales están llegando los alumnos ya no es el efecto pandemia 100%,
ya no es que tengo ansiedad social, ya no es 100% este proceso de adaptación, sino que tiene que ver con cosas que traen desde antes. Y cuando yo me doy cuenta en esa primera sesión que tiene su motivo de consulta, tiene una data histórica hacia atrás y que no la voy a poder contener en 4 sesiones, hago la derivación muchas veces en la primera. Y lo que hago después es acompañarlo hasta que tenga su hora con el psicólogo. Pero la derivación la hago en la primera sesión. Entonces, de repente no significa que van a tener la sesión con las psicólogas de acá, pero sí los vamos a apoyar y ayudar a acceder a un tratamiento, ¿cierto? A un costo preferencial por ser alumnos de la universidad. Y otra área a la cual pueden acceder, que tiene que ver, ¿cierto?, con esto que les decía de la organización del tiempo, es apoyo académico, ¿ya? Y apoyo académico también hay psicólogas que trabajan, en donde también les entregan sesiones a los alumnos y les entregan técnicas de estudio, ayudan a armar estos calendarios con los alumnos para poder estudiar, que hace sentido sobre todo cuando tienen cambios importantes, es decir, de cuarto medio a primer año, de tercero o cuarto cuando empiezan estos pasos prácticos y se demoran más o menos en llegar a los lugares, entonces ahí de nuevo hay una reestructuración del tiempo. Cuando estoy en séptimo y ya el estudio es distinto porque el estudio es todos los días o tienen que llegar como constantemente a revisar cosas. Entonces, frente a situaciones nuevas que ustedes vayan experimentando, quizás es bueno también recomendarles, o al menos, ¿cierto?, decir y ustedes saber que hay un área que se llama apoyo académico que lo podrían derivar también para allá. Bueno, igual voy al final dar un espacio, ¿cierto?, de preguntas, algunas dudas, tampoco lo quiero alargar tanto, sé que su tiempo es muy valioso, así que, y que también tienen sus familias y quieren ir a disfrutar, a generar dopamina, así que también voy a ser respetuosa con eso, y les voy a pedir si pueden escanear ese código, y que me puedan contar qué les pareció. Yo sé que ahí de repente voy a mirar si es que respondí sus expectativas o no, pero era importante escucharlos, era importante ver qué es lo que ustedes necesitaban y quedar en contacto, ¿ya? Porque de repente tener la expectativa de que solamente en un espacio voy a lograr contener a todo un grupo quizá es muy fantasioso para mí, pero sí dejarles el contacto de que después los puedo seguir apoyando, ayudando en dudas que tengan.